Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 116 de Ecosistema e-commerce. ¿Qué tiene este podcast? Herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Ya sabes que si necesitas ayuda para desarrollar o crecer tu e-commerce, puedes contactar conmigo en la página de consultoría de Ecosistema e-commerce. Y en el podcast de hoy vamos a hablar sobre los principales tips estratégicos que debes tener en cuenta para construir la identidad de tu e-commerce, un tema fundamental en todo proyecto online. Pero antes de ello, comenzamos con nuestra frase del día. Recuerda que nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento, dicha por Eleanor Roosevelt. Y sinceramente esta frase me encanta, porque ya de por sí nosotros mismos nos autoexigimos muchas veces más de la cuenta y pensamos que todo lo que estamos haciendo lo podríamos hacer mejor, o ser más efectivos, o conseguir una mayor productividad, ya sea por una personalidad perfeccionista o por el hecho de marcarnos metas demasiado ambiciosas en tiempo y forma. Siempre nos va a tocar sufrir la crítica por parte de alguien, eso es por defecto. Si la crítica no se acompaña de ningún aprendizaje, lo mejor es obviarla porque no hemos pedido permiso a nadie que nos haga sentir peor de modo gratuito y seguramente no tenga los suficientes conocimientos para ello. Si la crítica es constructiva, toma ese conocimiento y desgránalo, pero como algo bueno, sin que te toque la fibra sensible, por favor, que para sufrir ya hay tiempo. En fin, nos dejamos de filosofía, nos ponemos listos porque ¡comenzamos! Y comenzamos con un episodio un poco más especial porque ya como los lunes hablamos sobre estrategias y algunos detalles sobre el tema de pues cómo montar una tienda online, qué debes de tener en cuenta, qué tips un poco, qué píldoras estratégicas debes de tener en cuenta, y hoy quería un poco agruparlas y un poco definir un poco las más importantes que siempre tengo en cuenta en cualquier proyecto de montar una tienda online o un negocio digital que significa vender o productos o servicios a través de pues eso, Internet, que es lo que estamos hoy aprendiendo y lo que nos gusta a todos y nos apasiona. Y lo importante a la hora de poder definir esas píldoras estratégicas debes de tener en cuenta, porque al final hay muchísimas tiendas online en España, hay muchísimas opciones y debes de poder diferenciarte de una forma o de otra. Debes de tener esa especialización, esa estructura, ese servicio, ese producto, bueno, diferentes opciones que tienes que tener en cuenta y dejarlos muy bien implementados y dejarlo muy bien estructurados para crecer a partir de ellos. Es muy importante porque todo negocio necesita una estrategia. Sin estrategia vas a tener unas ventas cortoplacistas. Puedes un poco elegir diciendo, oye, pues mi estrategia significa sacar productos de moda y según se vayan acabando, pues voy creando o desarrollando nuevos nichos, porque me dedico únicamente a la venta de, oportunidades en Marketplace y esa es mi estrategia. Bueno, pues muy válida, si te sale rentable y es sostenible en el tiempo, pues qué decir más que felicidades, has encontrado una oportunidad de negocio, un nicho, una oportunidad que puedes desarrollar y además ganar dinero, que es un poco a lo que todos hemos venido. Sí, está muy bien emprender en e-commerce, pero estos son compañías privadas que necesitamos ganar dinero con ello, que sean rentables y que sean sostenibles en el tiempo. Y para ello, lo primero que me gustaría hablar es cómo de disruptivo es tu idea de negocio. Es decir, no por montar un e-commerce te van a venir a comprar, no por montar una tienda online vas a recibir usuarios a destajo como por arte de magia, sino que necesitas formalizar una estrategia. Necesitas tener, oye, ¿cómo vas a diferenciarte del resto de la competencia?
Porque hoy en día, sí, vale, hace 10, 15 años era más sencillo posicionarte en e-commerce porque no había tanta competencia, no había tantos servicios B2C, tantos servicios B2B, tantos servicios de suscripción, tantos servicios, digamos que, vale, había menos público, había menos consumidores online, pero hoy en día el mercado online se empieza ya a considerar maduro. Dependes de, igual que en cualquier proyecto o en cualquier negocio, sea digital o no, establecer una estrategia para que podamos, digamos, sea sostenible, como hemos hablado antes. Con lo cual, aquí tienes que empezar a ver tu grado de disrupción, cómo es tu diferenciación, o si no eres disruptivo, cómo puedes competir con los demás, cómo puedes hacer las cosas mejor. O directamente es que tienes una marca, o es que tienes una influencia, o eres un influencer, digamos, conocido y montas, digamos, una marca alrededor de ti, pues mira, ya te estás diferenciando, ya tienes un producto que el producto eres tú y te puedes diferenciar del resto. Otra cosa es que tú creas una marca desde cero y desarrollar una marca lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva recursos económicos, recursos humanos y muchísimos puntos, con lo cual es o eres disruptivo o vas a dejar que otros sean disruptivos por ti. Debes colocar un poco esa pica, ¿no? Esa bandera, sobre todo en el sector donde estás trabajando. Siguiente punto importante que yo lo considero clave en cualquier e-commerce, son 3 pilares fundamentales que debes de tener en cuenta a la hora de trabajar, que es tu estrategia de precio, tu estrategia de servicio y tu estrategia de catálogo. Muchas veces, también nos complicamos mucho la vida, pero es importante al final que consideremos que la estrategia del e-commerce muchas veces gira en torno a estos 3 pilares, es decir, tener un buen precio para que te compren, un buen servicio para que repitan y un buen catálogo para alcanzar al mayor público posible. A la hora de trabajar esas 3 pilares debes de ver que si eres más competitivo en precio por los procesos con los que trabajas, es decir, a lo mejor tú eres el fabricante o digamos que tienes un gran servicio de atención al cliente o tienes acuerdos directamente con otras compañías en los que puedes ampliar el catálogo. Muchas veces los e-commerce lo que hacen para crecer es, una vez que se llega a un determinado nivel de facturación, amplían el catálogo ya sea con nuevas verticales de productos, nuevas unidades, es decir, una empresa que se dedica, por ejemplo, a productos, suplementos de deporte, pues empieza a incluir otros productos de la salud, o cremas, o cosmética, o directamente una marca que empieza a vender pues carteras o empieza a vender camisetas, ya empieza a ampliar ese catálogo con otro tipo de complementos, accesorios, zapatillas. Vamos, fundamental la ampliación de catálogo, tener un poco también ese long tail, aunque luego dispongamos de que al final se cumpla un poco la regla de Pareto, ¿no? Que el 80% o el 70% de la facturación depende de una cantidad muy pequeña de productos que necesitas sobre todo tener bien listos, bien posicionados y con una buena calidad y con una buena aceptación de tu público, de tus usuarios. Por otro lado, tienes el precio, es decir, has evaluado un poco cómo estás posicionado en precio respecto a la competencia, has mirado cuáles son los productos sustitutivos que tienes a tu alrededor o otras tiendas que ofrecen el mismo catálogo que tú para poder, diferenciarte de alguna forma, o directamente también por el tema del servicio, lo conjuntas todo. Al final salían varios estudios de que casi la mitad de los usuarios pues no comprarían en una tienda online si no tienen un buen servicio de atención al cliente. Eso es clave, al final tener un buen servicio, ayudarles, convencerles, solucionarles un problema en el momento que les llega y crear esa confianza y esa relación con tus clientes es fundamental para que tengas esa frecuencia de compra. No es compra de un día, te olvidas, la mayoría de los e-commerce viven de la recurrencia. Otra cosa es que te dediques a vender coches. Pues aún así también hay oportunidades de vender otro tipo de productos, ya sea complementos, accesorios, reparaciones, cualquier tipo de servicio que se te ocurra que sea, complementario a lo que estás vendiendo. Y como hemos dicho antes, al final el precio es importante a la hora de posicionarte. Hay gente que busca sobre todo el precio para comprar online y no comprar en una tienda física,
pero al final el precio depende de muchos factores, depende de si tienes economías de escala o eres más grande que tu competencia o directamente controlas todas las verticales, todas las fases, todos los procesos a la hora de fabricar un producto y puedes un poco ajustar los costes en función de tu competencia, que a lo mejor no fabrican ellos directamente, sino que lo encargan a un tercero. Bueno, el tema del precio es importante, pero puedes definir, oye, mi estrategia de e-commerce se basa en ofrecer siempre los precios más baratos respecto a la competencia y eso en función de un poco de la estructura de compañía que tengas, de los recursos o un poco del dimensionamiento que tengas como empresa. Al igual que antes hemos hablado del soporte, oye, te quieres diferenciar no por el precio, sino por ofrecer un soporte fantástico, fundamental, casi como el que pueda tener, por ejemplo, casi o mejor como el que pueda tener Amazon, y digamos que tienes suficiente margen para tener una buena estructura de servicio al cliente, de atención, de soportar devoluciones gratuitas, por ejemplo, o de disponer de todos esos canales que son importantes para que al final el cliente se sienta bien atendido, no solamente antes de realizar una compra, es decir, con recomendaciones o con una personalización de un poco de la tienda en función de sus intereses, o de poder atenderle también en la parte del post de cuando realiza la compra y mandarle recomendaciones o preguntarle de cómo está con el tema del pedido, si está contento, si ha probado el producto, si ve algo de mejorar. Bueno, un poco ese servicio de hacer un poco al cliente especial y sobre todo de sentirse escuchado. Por otro lado, te puedes diferenciar no por el precio o por el soporte, sino también por tener un producto exclusivo, ya sea a través de acuerdos exclusivos que llegues con otras empresas o otras marcas, digamos internacionales o locales, de tal forma que tú seas el único distribuidor oficial de ese producto. O al final que tengas una marca propia, es decir, que tú decides qué hacer con esa marca, qué precios, controlas los canales donde se venden totalmente en función de, digamos, tu estrategia, y digamos que tienes los derechos exclusivos sobre esa marca. Con lo cual es importante también que también te puedes posicionar de esa forma. Al final te van a comprar a ti porque eres el único que tiene ese producto. A la hora de hacer por ejemplo, de tener una marca propia, pues surge la disyuntiva de si se empieza a vender en marketplace o no, porque controlas menos un poco también la parte de producto. Ahí es si vendes a través de seller o a través de vendor en Amazon. Bueno, son diferentes opciones y la estrategia que elijas seguro que estará pensada en función de tu, digamos, tu expansión o un poco los puntos estratégicos que tengas definido para tu e-commerce y para tu marca. Y también es importante, cuando estás trabajando a la hora de tu posicionamiento en una categoría, en una vertical, definir un poco esas necesidades que no están cubiertas. Es decir, sobre todo es importante que trabajes la parte de tu posicionamiento dentro del cúmulo de players que haya en una vertical, que ya puede ser moda, cosmética, salud, deportes, accesorios, tuberías de todo tipo, digamos productos de manualidades, bueno, whatever, al final cualquier tipo de vertical es buena, pero cualquier tipo de vertical va a tener players y competencia, con lo cual es importante que definas esa matriz, que posiciones a tu competencia antes de empezar, si estás desarrollando un proyecto o si necesitas pivotar de un lado porque ves que las ventas no arrancan, que estás atascado o que directamente necesitas buscar un posicionamiento. Es, digamos, muy útil que trabajes un mapa de posicionamiento, que estructures en función del tamaño o en función de la especialidad o en función, digamos, de los catálogos que trabajan pues un poco las tiendas online que tienes a tu alrededor. Y sobre todo este posicionamiento, ese mapa, que puedes hacerlo en forma de matriz, puedes verlo sobre todo que vas a encontrar huecos, vas a encontrar vacíos que no se están cubriendo de una forma que tú posiblemente creas que lo puedes hacer mejor. Pues una vez que detectes esos vacíos, esos puntos, sobre todo te va a ayudar también a hilar parte de tu estrategia en ese posicionamiento que quieres hacer dentro de tu categoría.
ya sea cualquiera. Seguro que, sobre todo, hay muchas categorías en las que hay todavía muchos nichos disponibles, muchas opciones, y posiblemente creas que le puedes dar una vuelta de tuerca y posicionarlo de una forma diferente. Y junto a este posicionamiento tiene un papel fundamental el tema del branding. No olvidemos que la identidad y la imagen de tu tienda online debe de cuidarla, al 100%. Sobre todo porque es lo que te va a permitir que, crear esa relación con tu comunidad, que haya fans tuyos queriendo comprar en tu e-commerce, ya sea porque tienes una marca propia o porque vendes productos de una forma elegante y excepcional, y de que cuida sobre todo a los clientes como no los cuida otro. Pues el tema del branding influye, ya sea qué imagen que quieres transmitir, una imagen pues un poco más gamberra, una imagen pues más casi pues muy profesional, o una imagen más oye, estamos aquí para ayudar, somos personas como tú, somos humanos, nos esforzamos por hacer las cosas día a día y queremos que nos acompañes en este camino de crecimiento, crear ese engagement, ¿no? Ese engagement sobre todo te va a permitir que tengas muy claro tu branding, tu imagen, no solo corporativa, sino tu imagen como compañía y sobre todo cómo te posicionas, ¿vale? Y ya por último, no podía dejar escapar un poco la parte de estrategia de producto. Un poco de, oye, no solamente a nivel de calidades y posicionamiento, sino también qué identidades, qué elementos vas a incluir en tu catálogo de productos, no solamente es que sea bueno, sino que parezca que sea bueno, ¿vale? Ambos puntos son muy, muy importantes. Y a la hora de elegir, oye, ¿cómo vas a presentar el producto? ¿Lo vas a presentar con etiquetas? ¿Vas a tener hologramas, con producto oficial? ¿Vas a utilizar plásticos o vas a utilizar papel o vas a utilizar cartón? O vas a utilizar materiales reciclados o sostenibles o utilizar materiales veganos. Sobre todo esa estrategia de producto acompaña a todo lo demás que estás trabajando, tanto el posicionamiento como el branding, como la parte de servicio, como la parte del precio. Todos esos puntos influyen, pero además al final lo que estás vendiendo es un ítem, ya sea un servicio, ya sea un producto físico, y ese ítem debe de ser excepcional, debe de generar un poco el efecto wow cuando lo recibe, ¿no? De que el cliente, espere menos de lo que vaya a recibir, ya sea a nivel de presentación, en una caja con tu logo o con las etiquetas correspondientes. Es decir, cuida todo esa imagen de producto que debes incluir. Vas a incluir etiquetas reciclables, ¿qué vas a incluir en esa etiqueta? ¿Vas a incluir algún ítem, alguna muestra? Algún descuento, alguna parte, para que puedan acceder a un club privado de ventas, o que generar que entre en una comunidad. Bueno, hacer un poco ese tipo de guiños de cómo vas a presentar ese producto, cómo vas a entregarlo, y por supuesto la parte de qué se va a encontrar el cliente, cómo lo va a recibir, y un poco esa experiencia de unboxing que además de generar una buena imagen en el cliente, también te puede ayudar si ese cliente lo comunica con el resto de su entorno o lo publica en redes, que también ayuda a aplicar un poco y explicar cómo tienes esa imagen y cómo se encuentra lo que uno recibe de modo tangible. Y ya con esto espero que te haya resultado útil, porque ya llegamos al final sobre un poco los puntos estratégicos que debes centrarte a la hora de ponerte a desarrollar y hacer crecer un e-commerce. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y ya por último, si valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, yo os estaré, como siempre, infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós. Menos mal que tengo el editor, porque entre la tos que tengo y un poco que me estoy quedando afónico, creo que si no hubiera sido por el editor, este podcast habría durado 35 minutos. Bendito editor.
Bueno, venga, acabamos, venga, cerramos.